Hola a todos. Bueno, vamos a empezar con la primera sesión de repaso para prepararnos para la Olimpiada de Astronomía. Bien, bueno, tenemos que hacer varias cosas para empezar. Lo primero que vamos a ver son las coordenadas terrestres. Para eso tenemos que distinguir los conceptos. Los conceptos son el eje polar, el polo norte, polo sur, ecuador, plano ecuatorial, paralelo. Para ello, primero tenemos que comprender lo siguiente. Como podemos ver aquí en la imagen, un punto es una figura geométrica sin dimensión que no tiene longitud, área ni volumen. Lo pueden notar aquí, tenemos solo un punto, tenemos un punto aquí y no se ve. Es un punto, ese es de hecho un punto muy grande, es ya casi un círculo, o ya es un círculo, pero en realidad un punto no tendría dimensión. El punto que podemos crear a partir de los puntos lo podemos ver con la tecnología de los píxeles en la imagen de televisión, en la película o en el videojuego. El conjunto de píxeles, como ustedes ya saben, y la cantidad que haya producen una imagen más o menos nítida. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un conjunto de puntos? Bueno, ese conjunto de puntos se puede extender en una dirección determinada y pueden formar algo que nosotros llamamos línea recta. Mientras más repetimos los puntos, más juntos vamos a tener los puntos cada vez más juntos hasta que formemos una línea recta. Una recta, sí. A una parte de esa línea recta, así como la que se muestra en la imagen, se le va a llamar un segmento de recta. Pueden ver segmentos de recta por todos lados, ¿no? Y alrededor de ustedes en el entorno de su mesa, en la libreta, en el celular, la televisión, la habitación, etc. Si un conjunto de puntos no está dirigido en una dirección, en lugar de dirigirse en una sola dirección, encuentran todos a la misma distancia de otro punto, entonces los vamos a llamar una circunferencia. Siempre que un conjunto de puntos se encuentre a la misma distancia de otro punto común, llamamos de punto circunferencia. Al punto en común que tienen todos estos otros puntos, le llamamos centro. Las circunferencias también existen por todos lados a su alrededor. Están en los contornos de las tapas de refrescos, en los rines de las llantas, en las propias llantas, etc. ¿Ustedes qué creen? ¿Serán lo mismo el círculo y la circunferencia? Pues la verdad es que no. El círculo es el área dentro de la circunferencia y la circunferencia solo es el contorno. Por ejemplo, una galleta Oreo o una saladita horneada, la circunferencia es el contorno y la galleta es el círculo en sí. Bien, veamos ahora la siguiente. Esta imagen es una representación de la Tierra. Hasta ahora hemos estado hablando de 2 dimensiones, es decir, nos preocupamos solo por el área. La Tierra, como ustedes saben, es plana, es esférica. Bueno, no perfecta, pero se puede aproximar a una esfera. Y por el hecho de ser una estrella, entonces, de ser una esfera, tiene entonces 3 dimensiones. Un círculo es solo la proyección en 2 dimensiones de una esfera. Piénsalo así como que el círculo es la sombra de esa esfera. También puedes pensar que dentro de la esfera, si la cortamos, podemos formar círculos. Es algo así como lo que hicimos cuando cortamos y partimos las naranjas en aquella sesión del Club de Astronomía. Entonces, de manera similar, si a la Tierra la partimos justo a la mitad, pero de manera horizontal, horizontal significa que es paralelo al horizonte, es decir, al suelo, el contorno del círculo que se forma ahí, vamos a llamarlo ecuador. O sea, esta línea que se ve aquí justo en medio, si partimos a la Tierra justo a la mitad de manera horizontal, le vamos a llamar ecuador. Esto quiere decir que el ecuador es una circunferencia que divide la superficie de la Tierra en 2 partes iguales. La superficie es la parte exterior de la esfera. En la Tierra la superficie es donde están los continentes y los mares. Podemos partir a la Tierra de manera horizontal sin necesidad de pasar por la mitad. A cada una de las circunferencias que quedan al hacer esto les llamamos paralelos.
Se les llama así porque son circunferencias que siguen la misma dirección que la del ecuador. Y cuando algo sigue la misma dirección que otra cosa, decimos que son paralelos, que vienen del griego junto a otro. Entonces, todos estos son paralelos. Ahora, si partimos a la Tierra de manera vertical, que vertical significa perpendicular al horizonte, es decir, al suelo, también obtenemos circunferencias. Y a estas circunferencias les llamamos meridianos. Así como el ecuador es la referencia para medir los demás paralelos, se debe definir un meridiano referencia. La historia de cómo se determinó se resume en una gran lucha política entre ingleses y franceses, pero ya lo platicaremos a fondo después. El meridiano base que usamos para medir es el de Greenwich, que justamente pasa por el observatorio astronómico que existe en esa ciudad. Los demás meridianos se miden a partir de este. Si nos movemos a la derecha de este meridiano, la hora aumenta. Si nos movemos a la izquierda de este meridiano, la hora disminuye. Entonces, si nos movemos a la derecha, aumenta. Si nos movemos a la izquierda, disminuye. Eso quiere decir que para nosotros la hora es menor que la hora que hay en Greenwich. Podemos definir entonces un meridiano local para cualquier ubicación donde nos encontremos. Pero eso lo usaremos para calcular posiciones exactas de las estrellas. Bueno, vamos a ver la imagen entonces, la que estamos viendo. Vamos a verla bien. Y vemos que se puede representar una línea imaginaria que atraviesa la Tierra por el centro y dos puntos de superficie. Esos puntos son llamados los polos y se encuentran arriba y debajo de la esfera terrestre, como se muestra en la imagen. La Tierra gira alrededor de dicho eje. O sea, podemos ver aquí hasta arriba dos puntos y esos dos puntos, si vemos esta es la línea imaginaria que cruza justo en el centro de la esfera y entonces justo en esos puntos en la superficie hasta arriba y abajo donde los cruza les llamamos polos. Al de arriba le llamamos polo norte y al de abajo le llamamos polo sur. Usando los meridianos y los paralelos, definimos dos conceptos que nos sirven para ubicarnos en la superficie de la Tierra. Esto se hace a base de ángulos. Y te preguntarás, o seguro ya lo sabes porque lo estuvimos platicando, ¿qué es un ángulo? Bueno, aquí tenemos varios ejemplos de ángulos. Un ángulo es la separación que existe entre dos segmentos de línea que se unen en un punto llamado vértice. Entonces, los segmentos de línea son estos que se ven aquí, estos son los segmentos de línea. Y estos puntos, en donde se unen esas líneas, se les llama vértice. A la abertura que hay entre ellos se les llama ángulo. Entonces aquí mostramos un ángulo de 90 grados, un ángulo de 60 grados, un ángulo de 120 grados y un ángulo de 180 grados. Podemos ver ángulos otra vez en cualquier lado a nuestro alrededor, en la esquina de nuestras habitaciones, en los bordes de la mesa, en el celular, en la computadora, etcétera, etcétera. Están por todos lados. Y como están por todos lados, pues entonces por eso los ocupamos tanto. Los ángulos se miden de dos formas, en grados, minutos y segundos, donde definimos que un grado es igual a 60 minutos y un minuto es igual a 60 segundos. O también en radianes, que se definen en base a la circunferencia, su radio y el valor del número pi. Nosotros vamos a trabajar con la primera forma para entender las dos definiciones muy importantes, que son la longitud y la latitud. La longitud es el ángulo que se mide desde el meridiano de Greenwich y el meridiano local donde nos encontramos. Puede tener valores desde 1 hasta 180 grados. Si estamos al oeste del meridiano de Greenwich, se mide desde donde nos encontremos hacia la derecha hasta llegar al meridiano de Greenwich. Si estamos al este del meridiano de Greenwich, se mide hacia la izquierda hasta llegar hasta este meridiano. La longitud se representa con la letra L minúscula. Bien, aquí tenemos esta imagen donde mostramos el meridiano de Greenwich, el meridiano que pasa sobre Puebla, y aquí estamos definiendo la latitud y la longitud de Puebla. Entonces, la longitud es la distancia que hay entre el meridiano que pasa por Greenwich y el meridiano que pasa por Puebla. Esa es la longitud de Puebla. Ahora vamos a ver qué es la latitud. La latitud también es un ángulo y se mide desde el ecuador hasta el paralelo que pase por el lugar donde nos encontremos. Se puede medir desde 1 hasta 90 grados. Si estamos en el hemisferio norte, se mide desde el ecuador hacia arriba, pero si estamos en el hemisferio sur, se mide desde el ecuador hacia abajo. Se representa por la letra griega que se llama phi. Entonces aquí en la imagen podemos ver, estamos en el ecuador, que es la línea que pasa justo en el centro de la Tierra,
Y si medimos hacia arriba hasta donde está Puebla, esa es la latitud. ¿Vale? Entonces, si se fijan, está muy sencillo. Esto está súper fácil. Bueno, ¿y de qué nos sirve todo esto en astronomía? Bueno, como dice el meme, para muchas cosas. Para eso nos sirve todo esto. Bien. Vamos a definir entonces primero varias otras cosas, como son la culminación de una estrella, que es el momento en el que pasa por el meridiano de un determinado lugar. Cuando pasa esto, la estrella alcanza su altura máxima en el cielo, pero de esta altura depende de la longitud donde nos encontremos. O sea que no va a ser la misma para todos. Bien, hablemos de algo que se llama ahora geometría esférica. Bien, aquí podemos ver el polo norte, el polo sur, estamos viendo una estrella, que aquí estamos viendo esta imagen de cómo se ven las estrellas justo en el ecuador. Si se fijan, se ven totalmente derechitas. Si nos vamos moviendo de latitud, entonces ya estamos aquí en Puebla, las estrellas se ven inclinadas. Si nos movemos más latitud, ya estamos ahora en Moscú, Rusia, las estrellas se ven súper más inclinadas. ¿Vale? Bien, vamos a regresar a la imagen entonces, a esta, y vamos a hablar de la geometría esférica. Como ya explicamos en el club, para los antiguos las estrellas parecían estar alrededor de la Tierra, en algo lo que llamábamos la esfera celeste. De hecho, si no estudias astronomía ni nada de ciencia, podrías seguir pensando tranquilamente que todas las estrellas están en una esfera celeste, porque sin matemáticas y sin la física adecuada, pues así parece ser. Pero a partir de esta esfera celeste que nosotros estamos definiendo, a pesar de que se definió en la antigüedad de una manera equivocada, o sea, que sí parece que es así, pero no, la realidad es que no existe esa esfera celeste, nos puede servir mucho. Y a partir de ella podemos aprender y de las coordenadas terrestres podemos aprender a definir muchas cosas en astronomía para saber ubicarnos en el cielo. Bien, al punto que está justamente sobre nosotros, en la esfera celeste, le llamamos cenit, mientras que al punto que está justo debajo de nosotros, aunque no lo veamos, le llamamos nadir. Dependiendo de dónde nos ubiquemos, tendremos diferentes cenit y nadir. Si al eje polar, al eje donde nosotros, al eje que definimos que atraviesa desde el polo norte hasta el polo sur, lo extendemos hasta que toque con la esfera celeste, entonces los puntos en los que toca a la esfera celeste serán el norte y el sur celeste, arriba y abajo respectivamente. O sea, lo único que estamos haciendo es de la Tierra estamos extendiendo una esfera más grande y a esa esfera más grande le llamamos esfera celeste. Bueno, y como ustedes ya saben, porque ya hicimos el experimento de hacer la demostración de hacer un astrolabio, la estrella que apunta justo en el norte de nuestros cielos es la estrella polar y que se encuentra en la constelación de la Osa Menor. La estrella polar va a estar por algunos miles de años todavía ahí, pero después de un tiempo va a cambiar y vamos a tener otra estrella. Ahorita vamos a ver por qué. Bien, lo mismo pasa con el ecuador. Si lo extendemos hasta que toque la esfera celeste, vamos a definir otra circunferencia a la que vamos a llamar el ecuador celeste. Es lo mismito que tenemos en la imagen que estamos mostrando aquí. Entonces, en esta imagen vamos a tener un polo norte y polo sur celestes y un ecuador celestes. Exactamente igual. Lo mismo va a pasar con las otras medidas. Vamos a tener circunferencias paralelas al ecuador, que llamaremos paralelos diarios, y que define el movimiento de una estrella durante el día. Entonces, a las líneas, a las circunferencias que tengamos aquí en la esfera celeste, ya no les vamos a llamar nada más paralelos, sino les vamos a llamar paralelos diarios. Y esos paralelos van a ser los que definen la trayectoria que va a seguir una estrella durante el día, o sea, cuando no la veamos. ¿Vale? Bien, para los meridianos también debe haber un análogo y le llamamos círculo horario. O sea, esta línea en la esfera celeste ya no se llama meridiano, sino que se llama círculo horario. Y es una circunferencia también que pasa por los polos celestes y la estrella que se está estudiando. Entonces, los paralelos, definen el movimiento de la estrella durante el día y estos nos definen también el movimiento de la estrella, pero en la noche, ¿no? Vamos a preguntarnos entonces, ¿se verán las mismas estrellas en todos lados? Como ya saben ustedes, pues la respuesta es que no. Eso significa que si vamos al sur, veremos cielos totalmente diferentes
Por ejemplo, al sur no podemos ver la estrella polar, pero ellos pueden ver la nube de Magallanes, que son las nubes de Magallanes, que son unas nebulosas muy vistosas que nosotros no podemos ver desde el norte. Conceptos como vertical, plano horizontal, horizonte de un observador y meridiano celeste nos ayudan a explicar todo esto. Primero, la vertical, ¿qué es? La vertical es una línea que une el cenit y el nadir. O sea, es como el eje, la vertical va a ser como el eje polar, pero en lugar de estar uniendo nada más al polo norte y al polo sur, va a definir el punto que está arriba de nosotros y el punto que está debajo de nosotros. A eso le vamos a llamar la vertical. Es la línea que pudimos ver cuando hicimos nuestro astrolabio. Estaba marcada por el hilo que estaba atado al clip. El plano horizontal, por su parte, lo puedes imaginar como una hoja rectangular, pero de tamaños inmensos y que forma un ángulo de 90 grados con la vertical del lugar donde te encuentres. Corta en dos puntos o en dos partes a la esfera celeste. El horizonte de un observador es una línea donde el plano horizontal toca la esfera celeste. Puedes visualizarla si recuerdas que como si alguna vez has ido al mar. Entonces, el mar sería el plano horizontal y la línea que se ve hasta el final por donde sale o se oculta el sol, ese sería el horizonte de observador. En este caso para ti, que estás observando desde la playa, ¿no? Por último, el meridiano celeste va a ser una circunferencia que pasa por el cenit del lugar donde tú te encuentres y que se extiende hasta los polos de la esfera celeste. Bueno, todo esto define estas tres imágenes que nos dicen cómo se están moviendo en cada uno de los puntos de las distintas partes del planeta, las estrellas, ¿no? Si te fijas, el cenit aquí para el polo, para el Ecuador es diferente al cenit para Puebla que al cenit para Moscú. Son totalmente distintos, ¿vale? ¿Te estás fijando así? Aquí el cenit está por acá, el cenit aquí está por acá y el cenit aquí está por aquí. O sea, están en lugares totalmente distintos. ¿Y por qué crees que se mueven las estrellas en el cielo? Bueno, tú y yo ya sabemos que las estrellas no se mueven en el cielo, sino que es debido al movimiento de la Tierra. La Tierra es la que se mueve y entonces, aunque las estrellas sí se están alejando de nosotros, sí están girando alrededor de la galaxia, sí están orbitando alrededor de otras estrellas algunas, el movimiento que vemos en los cielos no es ese movimiento que están presentando, sino es un movimiento aparente que depende justamente de cómo está girando la Tierra y cómo se está moviendo alrededor del Sol, ¿no? Tú ya sabes, ¿no? La Tierra gira alrededor de su propio eje. Eso da origen al día y a la noche. Entonces, ese movimiento de rotación hace que aparentemente las estrellas se muevan, aunque eso no es así. Tú ya sabes que las estrellas se mueven de este a oeste. Si nosotros tomamos una fotografía de larga exposición, esto quiere decir que ponemos la cámara enfocando hacia las estrellas y la dejamos ahí tomando la foto por un buen tiempo, lo que vamos a encontrar o lo que vamos a conseguir es algo que se llama Star Trail, en donde podemos ver cómo todas las estrellas giran en torno al eje polar, es decir, alrededor de la estrella Polaris. Y lo que encontraremos al final de nuestra fotografía, si lo dejamos el tiempo suficiente, va a ser que las estrellas hacen una circunferencia o una media circunferencia. Pero además de que la Tierra gira sobre su propio eje, como tú ya sabes, la Tierra posee otros movimientos que se llaman precesión y nutación. Esta imagen explica muchísimo mejor qué son la precesión y la nutación. La precesión, como dijimos, la Tierra gira alrededor del eje polar, que es esta línea azul que se ve aquí. Pero ese movimiento de giro no se da solo, sino que la Tierra está siendo atraída por el Sol. Y esa atracción del Sol hace que esta línea azul vaya reescribiendo alrededor de los años un círculo, una circunferencia. Si te fijas, aquí se forma una circunferencia. No se ve totalmente como una circunferencia, ahorita te voy a explicar por qué. Ese movimiento de precesión que se parece circular o que parece de forma de una circunferencia, le toma a la Tierra 25.776 años para que dé una vuelta completa. En este instante está justo en un punto donde podemos ver que el polo, el eje polar, el norte, está justo alineado con la estrella Polaris, pero en unos 25.000 años va a aparecer que la que está ahí arriba va a ser Vega. Seguramente será Vega la estrella polar en algunos años.
¿Qué ejemplos en la vida cotidiana son esto? Bueno, seguramente tú has jugado con un trompo. Entonces, cuando tú tiras el trompo, si el trompo está dormido, está girando totalmente vertical, pero cuando empieza a bailar, es cuando hace este giro que se ve aquí de la precesión. Ese es el análogo en la vida cotidiana a la precesión, el movimiento del trompo. Ahora, por otro lado, también la Tierra ejerce o siente una atracción debido a la Luna. Y ese movimiento, esa atracción debido a la Luna es la que provoca que esta circunferencia que dibuja la precesión no sea una circunferencia perfecta, sino que se vean así como piquitos. La nutación es una fuerza que provoca, una atracción que provoca la Luna y hace este movimiento de izquierda a derecha. Este movimiento de izquierda a derecha es lo que provoca que este círculo que se ve aquí no sea como, perdón, esta circunferencia que se ve aquí no sea una circunferencia perfecta, sino que se ve así como con piquitos. Es ocasionada, como te dije, por la Luna y hace que entonces la Tierra, a la hora de que presenta el movimiento de nutación, describa esa circunferencia un poco extraña, ¿no? Bien. Bueno, y con todo esto, ¿cómo vamos a medir la posición de la ubicación de las estrellas? Bueno, tenemos dos formas para resolver esto. Podemos ocupar las coordenadas horizontales o las coordenadas ecuatoriales. Vamos a empezar primero con las horizontales. Para las horizontales, aquí está la imagen que nos explica esto. Para las horizontales nos fijamos en la posición de las estrellas dependiendo del lugar donde nos encontremos observando. Y para ello tenemos que usar dos cosas que se llaman el azimut y la altura. Como te habrás dado cuenta, estamos usando para todo circunferencias y círculos. Si dibujamos un círculo que pase por la estrella y el cenit, a ese círculo se le llama círculo vertical de una estrella. Aquí se puede ver este medio círculo que se ve de 1/4 de circunferencia que se ve aquí, pasa por el cenit, va bajando y llega hasta el azimut. Hasta donde dice azimut. Ahí llega, bueno, este cuarto de círculo que estamos dibujando aquí se le llama círculo vertical de una estrella. La altura entonces, para la altura la vamos a definir o medir desde el plano horizontal, desde el lugar donde nos encontremos, o sea, desde el suelo hasta la estrella que queramos medir, siempre siguiendo su círculo vertical. Entonces, si estamos nosotros aquí en Coatepec y vemos, no sé, por ejemplo, si vemos Sirio, entonces yo dibujo un círculo imaginario desde donde yo estoy parado, pasando por Sirio y llegando hasta el cenit, y entonces la altura va a ser nada más la parte del círculo que va desde donde yo estoy parado, o sea, desde el suelo, hasta llegar a la estrella. Ya llegaron las bolsas y ya me arruinaron el video. Bueno, ni modo, tendré que seguir así. Bien. Espero no se haya escuchado mucho el escándalo porque yo lo escuché de a montón. Bien, la altura se mide otra vez en grados y puede tener valores desde 0 hasta 90. O sea, puede ser bueno, en realidad puede tener desde 1 grado o décimas de grado, o centésimas de grado, hasta llegar a las 90. O sea, desde eso hasta un ángulo recto. Es lo máximo que puede alcanzar. Y va a depender mucho de la latitud donde nos encontremos y aparte la vamos a denotar por la letra A minúscula. Entonces, dependiendo de la latitud donde nos encontremos, va a ser la altura que tenga una estrella. Otra vez, esto quiere decir que no para todos va a tener la misma altura una misma estrella en distintos lugares. Y eso lo pueden ver si descargan el Stellarium. Por favor, no lo hagan pirata como algunos por ahí. Descárguenlo en la computadora gratis o en Android por 50 pesos, me parece que está. Ahí pueden ver claramente cómo si ustedes cambian de ciudad, una estrella va a tener distinta altura a la misma hora. Bueno, entonces por su parte, el azimut es un ángulo. El azimut es un ángulo que se mide desde el norte hasta el punto donde el círculo vertical que ya definimos que marca a la estrella o que pasa por la estrella y por el cenit, corta con el horizonte, con el horizonte de nosotros. Entonces, valor, este azimut puede tener valores desde 0 hasta 360 grados. O sea, ya es un ángulo muchísimo más grande. Puede medir desde 0 hasta, o sea, dar hasta una vuelta completa.
Es un ángulo que tiene medidas mucho más grandes. Bueno, finalmente, la distancia que hay entre el cenit, la distancia que hay entre el cenit y la estrella se llama distancia cenital. Es lo que nos falta del círculo. Si se fijan aquí en la imagen, hay un espacio entre el cenit y la estrella, y entonces a esa distancia que hay entre ellos dos les llamamos distancia cenital. Bien. ¿Y esto depende de cómo se mueve la Tierra? Pues sí, sí depende de cómo se mueve la Tierra. Aunque siempre nos han enseñado a hacer los dibujos del sistema solar, todos planitos y girando uno alrededor de otros en círculos que son concéntricos, pues la realidad es que no. La Tierra no se mueve de esa manera. Aquí podemos ver en esta imagen cómo se está moviendo en realidad la Tierra alrededor del Sol. Entonces, la Tierra se mueve en una órbita que es elíptica, como ya sabemos, y esa órbita elíptica alrededor del Sol encierra un área, como la circunferencia del círculo, y a esa área le llamamos plano eclíptico. O sea, así como el círculo, la circunferencia encierra al círculo, o sea, el contorno es la circunferencia y lo que está dentro de la circunferencia es el círculo, lo que está adentro de esta elipse le vamos a llamar plano eclíptico. Ese movimiento que hace la Tierra, o hacemos todos con la Tierra alrededor del Sol, va a provocar que el Sol presente un movimiento aparente a través de todo el año y que describa una suerte de circunferencia alrededor a la que llamamos eclíptica. Como puedes ver en la imagen, la eclíptica o esa trayectoria de la Tierra alrededor del Sol cruza el plano ecuatorial en dos puntos, que son los equinoccios. En esos puntos, en los equinoccios, el día y la noche duran lo mismo. Serán aproximadamente el 21 de marzo y el 22 de septiembre. Al equinoccio de primavera también se le llama punto vernal o punto de Aries. Punto de Aries porque solía pasar, o sea, cuando pasaba por ese punto la Tierra solía estar en la constelación de Aries. Ahora como se sigue moviendo la Tierra, las estrellas se van, el universo se expande y todo está en movimiento, ya no pasa en la constelación de Aries, pero por convención y por costumbre se sigue llamando en algunos lugares el punto de Aries. Aunque es mejor llamarlo el punto de Aries, ya no la confusión de dónde está Aries o de dónde está Aries. Y aparte, pues porque estamos justo cuando pasa por ahí es el momento en el que pasamos de invierno a primavera, ¿no? Entonces queda mejor punto vernal. ¿Vale? Por último, los solsticios son los puntos más lejanos que el Sol parece tener en la eclíptica al norte y al sur. Son estos dos extremos que se ven arriba, donde dice eclíptica, y abajo, donde está la flecha apuntando para abajo. Esos dos puntos son los solsticios. Los solsticios ocurren el 21 de junio más o menos y el 21 de diciembre aproximadamente. Son fechas aproximadas, pueden variar un poco. En el de verano hay más luz y en el de invierno hay muchísima menos luz. Bien, ya casi terminamos este primer video y vamos a hablar de las coordenadas ecuatoriales que les dije que eran otra forma de medir. Aquí tenemos que esta imagen se ve un poquito más compleja, si se dan cuenta, pero tienen algo de poder. Como se darán cuenta, la imagen se ve un poco más difícil. Esto sirve para las coordenadas ecuatoriales y tenemos que usar ahora la posición de la Tierra respecto a las estrellas. Esto nos da el poder de que esas coordenadas no dependen del lugar donde nos encontremos. O sea, no importa dónde estemos, vamos a poder medir la misma cantidad, vamos a tener las mismas medidas para la misma estrella, sin importar si estamos aquí o en China. No va a importar eso. ¿Bien? Bueno, estas medidas se basan en el punto vernal y en el plano ecuatorial. Para las coordenadas ecuatoriales usamos la declinación y la ascensión recta de una estrella. La declinación es, como ya te lo imaginarás, otro ángulo y se mide desde el ecuador celeste hasta la estrella siguiendo el círculo horario de la estrella. Aquí se puede ver, ¿no? La declinación. Estamos viendo la declinación y entonces aquí está el ecuador que lo define la eclíptica, y entonces medimos desde el ecuador celeste, aquí está, y nos pasamos desde el ecuador celeste hacia arriba, y entonces aquí está la declinación. Bien, esa es la declinación.
Si la estrella que estamos observando está al sur del ecuador, los valores de la declinación van desde 0 hasta menos 90 grados. Si la estrella está al norte del ecuador, van desde 0 a 90. Por su parte, la ascensión recta es otra vez un ángulo, pero este se mide desde el punto vernal hacia la derecha hasta llegar con el círculo, al círculo horario de la estrella. Entonces, otra vez, punto vernal, nos venimos hacia la derecha y entonces llegamos al círculo horario de la estrella y pin, aquí está entonces ese ángulo, ¿no? Ese punto vernal está aquí. De aquí, perdón, esa ascensión recta está aquí, desde el punto vernal hasta acá. ¿Se dan cuenta? Está bien sencillo. Bien. La ascensión recta puede tener valores desde 0 hasta 24 horas. Por último, ya casi terminamos. El ángulo horario de una estrella se mide desde nuestro meridiano de observador hasta el círculo horario de una estrella. Para eso tenemos que seguir el plano ecuatorial otra vez. Entonces aquí otra vez se ve círculo horario de la estrella, estamos aquí. Y entonces el ángulo horario lo podemos ver ahí, tranquilamente. Bien, entonces después de todo esto ya podemos hacer un montón de mediciones para calcular algo llamado la hora sideral y el periodo sinódico sideral. La hora solar se mide tomando como referencia al Sol. El momento en el que el Sol pasa por el meridiano de un lugar son las 12 horas en tiempo solar. Solo para hacer una comparación con el tiempo sideral, vamos a suponer que en dicho momento empezamos a medir el tiempo solar y entonces, como es nuestra referencia, lo vamos a considerar el tiempo inicial 0. La hora sideral de un lugar dado se mide tomando como referencia el punto vernal. La hora sideral es el ángulo horario del punto vernal desde dicho lugar. Por lo tanto, también ocurre que el momento en el que punto vernal pasa por el meridiano del lugar son las 0 horas en tiempo sideral para dicho lugar. El periodo sideral es el tiempo que tarda un objeto en dar una vuelta completa alrededor del Sol, tomando como punto de referencia una estrella fija. El periodo sinódico es el tiempo que tarda el objeto en volver a aparecer en el mismo punto del cielo respecto al Sol cuando se observa desde la Tierra. Bueno, aquí vamos a dejar el primer video y más tarde enviamos el siguiente.